¿Alguna vez has visto un insecto sentado sobre el agua? ¿Ves que no se hunde? ¿Te has preguntado por qué pasa? No te preocupes, en este video te lo explicaremos. En los líquidos, las moléculas están dispuestas al azar. Estas moléculas se atraen y se mantienen unidas por medio de fuerzas de cohesión. En el caso de las moléculas que se encuentran en el interior del líquido, están restringidas en cuanto al movimiento, ya que una molécula de líquido será atraída por las moléculas vecinas, cada una con la misma fuerza que la otra. De igual manera, dicha molécula atraerá a las vecinas haciendo que éstas se mantengan agrupadas y en su posición de origen. Es decir, si una molécula de líquido quiere desplazarse, las otras moléculas la atraerán a su posición de origen. Enfocándonos en el tema, por otro lado, las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido poseen menos restricción, ya que no hay otras moléculas de líquido por encima de la superficie que las atraiga, lo que provoca que éstas formen uniones más fuertes entre las moléculas vecinas de la superficie, agrupándose entre sí, formando una tensión, que por supuesto no está en las moléculas más restringidas del interior del líquido. Esta tensión se conoce como tensión superficial y es la responsable de que los insectos se asienten sobre el agua sin hundirse, aunque claramente sean más densos que el agua. Por lo tanto, las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial, que es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a tensión o estrés. Por ejemplo, si tomamos un recipiente con agua y dejamos caer una cuchilla, esta quedará sentada sobre el agua por la tensión superficial. Las moléculas de agua en la superficie formarán puentes de hidrógeno con sus vecinas, al igual que las moléculas que se encuentran a mayor profundidad en el líquido. Sin embargo, como estas están expuestas al aire por uno de sus lados, tendrán menos moléculas de agua con las cuales unirse, y los enlaces formados entre ellas serán más fuertes. En comparación con otro líquido, si tomamos un recipiente con alcohol etílico y colocamos una cuchilla, podemos observar que ésta se hunde. Esto se debe a la diferencia de tensión superficial en ambos líquidos, siendo para el alcohol etílico unas 3 veces menor que la tensión superficial del agua. Ahora bien, si alteramos las propiedades del agua del recipiente 1 agregando jabón, este romperá la tensión superficial haciendo que la cuchilla se hunda. Esto se debe a que las sustancias tensioactivas o surfactantes como los jabones, alcoholes y ácidos producen una disminución de la tensión superficial del agua, aun cuando se agregue en cantidades muy pequeñas. Esta disminución de la tensión superficial del agua por el detergente o jabón líquido es la que hace posible que la película del agua se estire para formar burbujas. Por lo tanto, la tensión superficial se verá afectada por factores como las sustancias tensioactivas o surfactantes, la intensidad de las fuerzas intermoleculares, la temperatura, presión, la presencia de impurezas y la forma y espesor de la superficie del líquido. Además de la atracción entre sí de las moléculas del líquido, estas moléculas también se encuentran atraídas hacia las paredes del contenedor o a otros materiales, manteniéndolas juntas por fuerzas de adhesión. Es por ello que al usar, por ejemplo, una bureta para medir agua, la superficie del agua se verá más alta donde hace contacto con las paredes de la bureta y más baja en el centro, formando el menisco o superficie curva. Es decir, que la adhesión y la cohesión le confieren otra propiedad a los líquidos, la capilaridad. La capilaridad es un movimiento ascendente, es decir, que va contra la gravedad, y depende, como se mencionaba anteriormente, de la atracción entre las moléculas de líquido y las paredes del recipiente, así como de las interacciones entre las moléculas de líquido. Por ejemplo, si colocamos 2 pajillas con diferente diámetro en un recipiente con agua, el agua subirá por la pajilla por las fuerzas de adhesión, que hace que las moléculas de agua sean atraídas con mayor fuerza a las paredes de las pajillas que a las otras moléculas de agua, por diferencias de polaridad. También se podrá observar que la columna de agua tiene una altura más baja en la pajilla con menor diámetro. Esto se debe a que la masa líquida es directamente proporcional al cuadrado del diámetro del tubo. Es decir, que cuanto más pequeño sea el diámetro del tubo, mayor será la presión capilar y la altura alcanzada por la columna de agua. ¿Pero qué aplicaciones tiene en un proceso biológico? Un experimento simple puede ayudar con esto.
Si tomamos una rama de apio y le realizamos un corte en el extremo inferior y sumergimos aproximadamente 5 centímetros de la rama desde el extremo inferior en agua coloreada y dejamos reposar por 2 días, podremos observar que el agua coloreada ha subido llegando hasta las hojas. Esto se debe a la capilaridad. El apio está formado por largos conductos en forma de tubos llamados xilema. En los procesos biológicos normales de una planta, esta absorbe el agua y los nutrientes que forman la savia bruta por medio de pelos absorbentes de la raíz. Posteriormente, la savia bruta es transportada por capilaridad por los conductos del xilema hasta las hojas, es decir, la savia bruta ascenderá por los conductos del xilema.